En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Cuando tuvimos noticia de la famosa convención o congreso, como se la quiera llamar, reunión de las FARC en los Llanos del Yarí, dijimos, de ahí tiene que salir una verdad suficiente para alumbrar lo que significa el famoso acuerdo final y para saber en qué plan están las FARC y cuál es el futuro que se recetan para ellas y el futuro que le recetan al país a través de ellas. Y nos dedicamos a la tarea de buscar ese documento que no aparecía y no aparecía hasta que finalmente cayó a nuestras manos. Y les queremos pedir, queridos oyentes, que lo miren con cuidado. Lo vamos a incorporar en nuestra página de internet para que ustedes sepan qué era lo que se nos venía encima. Lo primero que hay es una declaración solemne, categórica, definitiva, de que ellos ganaron la guerra, de que se impusieron a nuestras gloriosas tropas del Ejército Nacional y que ellas son las triunfadoras y que es gracias a su triunfo por las armas que consiguieron las conversaciones que se extendieron por tantos años y el acuerdo final de 297 páginas al que tantas veces nos hemos referido. El gobierno nacional dice que el que ganó la guerra fue el ejército, inclusive mandó acuñar unas monedas conmemorativas para los héroes de la patria que ganaron la guerra. Mentiras, las ganaron las FARC. Lean los acuerdos del Yarí. A ver, ¿cuál es la verdad histórica? La verdad histórica es que nuestro ejército, 1000 veces glorioso, ganó la guerra, destruyó a estos bandidos, destruyó sus grupos, les destruyó su negocio principal, que era el narcotráfico, y después algunos miembros del comando del ejército traicionaron al ejército y lo entregaron en La Habana. A propósito de eso, no me manden amenazas ni me quieran limitar en el ejercicio de mi función de criticar lo que hicieron esos altos mandos militares. Que no el ejército, nadie se ponga, que no haya vicealmirante que salga a defender el ejército de mis palabras. Si alguien lo defiende, porque alguien lo lleva en el corazón, es quien les está hablando, el autor de este editorial. Pero dicho pues sea al margen, lo primero que reclaman las FARC es el triunfo militar. Y lo segundo, y acaso lo más importante, es decirle a los colombianos que ese triunfo militar supone el triunfo de sus ideas fundamentales para instaurar en Colombia el sistema marxista-leninista. Lo dicen con todas las palabras. Esto no es que nos lo estemos inventando, sino que ellos lo dicen expresamente en su documento central, en su documento de fondo. Ganaron la guerra y eso les permite imponer el sistema marxista y leninista que estará en vigencia a propósito de la aceptación de este acuerdo final. Ellos son los triunfadores. El triunfador es un Estado marxista-leninista que tiene una primera condición, porque ellos dicen el acuerdo final no es el término de nada, el acuerdo final es el comienzo de una nueva lucha, la lucha final, frontal, por la vía política contra las clases dominantes, contra un sistema de explotación económica que tiene que empezar, sí señor, que tiene que empezar por donde empiezan todas las revoluciones, como lo propusimos tantas veces cuando ejercíamos el cargo de secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, por la nacionalización de los bancos, contra las instituciones financieras. Los banqueros que han tenido tantas veleidades por estos acuerdos finales, lean primero lo que dicen las FARC en los Llanos del Yarí para que después calibren su entusiasmo por los tales acuerdos. Y eso significa, desde luego, dar por terminado unos sistemas de explotación, y unos sistemas de explotación que existen a través del gran capital nacional
y foráneo. Aquí también una cordial evocación de estos temas para llamar a los grandes industriales del país y a los grandes empresarios que, movidos por el doctor Fabio Villegas, que quebró primero a Bianca y que después se fue a quebrar el país entero, diciéndoles las cosas maravillosas que se seguirían para los empresarios después de la firma del acuerdo. Lean lo que estaban diciendo las FARC en septiembre de este año, unos días antes del plebiscito. Esto es contra el gran capital, contra la forma de explotación capitalista, a la mejor manera de las proclamas del marxismo-leninismo de hace tantos años, que ellos conservan en todo su vigor, que ellos conservan en todo el esplendor de su anacronismo monumental. Quien quiera hacerse cargo de este tema tiene que mirar también lo que es la concepción que ellos tienen del campo. Ganaron la guerra y se van a tomar el campo, primero con 3 millones de hectáreas que van a obtener para repartir entre su gente y crear las famosas comunidades agrícolas familiares y colectivas, en las que ellos, por supuesto, van a ser determinantes. Y después 7 milloncitos de hectáreas dizque para formalización de la propiedad, cuando lo que hay en el fondo es un intento por aumentar o por cerrar la frontera agrícola, que significa entregarles a ellos 10 millones de hectáreas para empezar. Y todo esto, pues, con la decisión final de imponer una sociedad marxista-leninista. Lo hemos dicho varias veces y ustedes nos dirán, no, eso no es posible. No es posible que las FARC estén en el plan de que el acuerdo final no es fin de nada, sino el comienzo de una lucha por acabar con las estructuras de explotación económica vigentes en un país que habla todavía de inversión extranjera y de inversión local para el desarrollo de las grandes empresas. ¿Querrán que no? Pues leámoslo textualmente y ustedes sacan las conclusiones. El acuerdo final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización. Se trata de, más bien, textualmente, de un acontecimiento que nos encausa hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano, el de Chávez, agregamos nosotros, y en general en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos. De manera que eso es. Podríamos seguir citando partes, seguir citando párrafos enteros de este documento que les recomendamos y que ustedes tienen que estudiar antes de hablar tonterías y antes de hacerlas, que es mucho peor, porque hay muchos que hablan de tonterías y no las hacen, otros que hacen tonterías sin pregonarlas, y otros, lo más grave, es que las mencionan y después las hacen. Cuando usted quiera marchar por las calles, lea primero el documento de las FARC en los llanos del Yarí. Esas FARC que hoy por la mañana están amenazando otra vez al pueblo colombiano. El señor Iván Márquez le está diciendo a uno de los estafetas del régimen, a Daniel Coronel, que la paz de ellos tiene que imponerse y que su paciencia se agota y que uno puede caer del limbo en el que supuestamente estamos al infierno. Nos amenazan otra vez. Y como no tenemos nada
estamos inermes, no tenemos sino la voluntad de un pueblo que en el 87% rechazó estos acuerdos por la paz, se quieren tomar todo a través de la fuerza. Y ese es el afán, esa es la paz ya. Lean el documento de los Llanos del Yarí e impóngase qué es lo que se viene y qué era lo que estaba contenido en el acuerdo final, entre otras. Y sea una pequeña digresión, la famosa filosofía de género de la que ha hablado tantas veces Alejandro Ordóñez Maldonado y que Santos le niega, que eso no existe. Las FARC dicen aquí, capítulo especial sobre la ideología de género que está contenida en el acuerdo final con las FARC. Las FARC no están de acuerdo con Juan Manuel Santos tampoco en este aspecto. Queridos amigos, todo esto del acuerdo final era una simple patraña para instaurar en Colombia un régimen marxista, leninista, bolivariano, como el que existe en Venezuela, como el que existe en Cuba, como el que existe en Corea del Norte y prácticamente en ninguna otra parte del mundo, porque el comunismo se acabó, sobrevive en esta región de América Latina, aunque ya muchos de nuestros países se sublevaron y ganaron, como en Brasil, como en Argentina, como en Uruguay, como en el Perú también. Lo que nos quedan son rezagos de este foro de Sao Paulo que estaba encarnado en el acuerdo final con las FARC, que dicen que no es acuerdo final de nada, sino el comienzo de la lucha por establecer el comunismo en Colombia. Lo dijimos 1000 veces y nos decían mentirosos, exagerados. Aquí está la prueba. Y la prueba tiene un origen, las FARC en los Llanos del Yarí. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 27 minutos. Siempre se puede con Banco Popular. Las personas que conforman el coro del Siempre se puede son quienes con su esfuerzo han hecho algo extraordinario. Como Graciela, una madre que con su trabajo y esfuerzo pagó su casa, un carro, la universidad y el colegio de sus 3 hijos. Graciela sabe que día a día hay que darlo todo. Yo soy Graciela y en cada momento hay que decir siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.